Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Tito. Cada tercer domingo del mes tenemos un culto de oración presencial y vamos a orar esa tarde, pero antes vamos a tener un devocional de Tito, capítulo 2. Tito 2. Voy a leerle los primeros 6 versículos de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Nos dice la palabra, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Oremos una vez más para que el Señor nos ayude a entender esta porción de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en tu casa, que tenemos libertad. Tú nos has ayudado hasta este día como iglesia. Te pedimos ahora, Señor, sabiendo que somos débiles, necesitamos de tu sabiduría. Manda tu Santo Espíritu Consolador, abre nuestros oídos, Señor, que danos luz. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos alimentes, que nos acerques más a Él. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a entender tu palabra y la apliquemos en estos días. Especialmente, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que no pueden estar con nosotros a causa de enfermedad. Sé que nuestra hermana Josefa se puede recuperar de su operación. Le pedimos por Ángel, nuestro hermano Trujillo. Sé con estos hermanos en sus debilidades, en sus enfermedades. Oh Señor, ayúdalos. Ten compasión de ellos, como lo has prometido, muy a su cama. Le pedimos por nuestra hermana Luz también, que se pueda recuperar totalmente de su enfermedad. Ayuda a su esposo. Gracias por lo que has hecho por ellos. Y te pedimos, Señor, como iglesia, que a través de eso tú nos edifiques. Tú lo has prometido, que tú edificarás tu iglesia. Hazlo, Señor, por los méritos de Cristo y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El devocional de esta tarde está basado en Tito capítulo 2 y versículo 6. Si tienen sus Biblias, Tito capítulo 2 y versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ya habíamos terminado el estudio de el matrimonio, los problemas en el matrimonio, la familia, basados en este pasaje de Tito 2, del 1 al 5. Pero pensé, bueno, incluir esa tarde este versículo de Tito 2:6 para animar especialmente a los jóvenes. Y no olviden que en esta iglesia los jóvenes son los menores de 63 años. Si tiene 63 años o menos, se considera joven. Vamos a estudiar este versículo palabra por palabra. El versículo comienza con la palabra exhorta. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ahora, esta palabra a lo mejor le suena a usted como un regaño. Regaña a los jóvenes. Y la palabra original ciertamente es fuerte, pero tiene un tinte positivo. En otras partes, la misma palabra se traduce consolar, se traduce también rogar. Es la misma palabra que se usa en los famosos versículos de Romanos y Corintios que dicen, así que hermanos, les ruego, es exactamente la misma palabra, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que su culto racional no se conformen a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, la misma palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos la misma palabra, le rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, al exhortar a los jóvenes, no se trata de exhortarlos como un capataz enojón o como un padre cruel, no. Pero se trata de animarlos, exhortarlos, consolarlos con amor, con ternura cristiana.
pudiéramos parafrasear nuestro versículo: a los jóvenes exhorta con el amor de 1 Corintios 13 que sean prudentes. Ese es el espíritu de este versículo. Ahora, la siguiente palabra del versículo es asimismo. Exhorta asimismo a los jóvenes. Y Tito dice, Pablo le dice a Tito asimismo, porque Tito debe de exhortar a los hombres y mujeres mayores, como leímos en los versículos anteriores. Ellos tenían que tener ciertas virtudes, tenían que cumplir con ciertas responsabilidades. Y como a ellos, asimismo se le exhorta que tiene que exhortar a los jóvenes a que tengan la virtud de la prudencia. Vemos por eso entonces que todos tenemos que ser exhortados, seamos mayores o seamos jóvenes, seamos hombres o seamos mujeres. Y esto es una bendición de Dios. Es una gran bendición de Dios que nos deletrea exactamente lo que espera de cada uno de nosotros. Seamos mujeres, seamos hombres, seamos mayores o seamos jóvenes. Y es una bendición. Pero también puede ser una maldición para usted. Porque en el día del juicio no se va a poder excusar con: yo no sabía lo que tengo que hacer, yo no sabía que tenía que ser así, yo no sabía que... No. La Biblia, Dios nos dice exactamente lo que espera de cada uno de nosotros. Nos dice claramente cuál es su voluntad, que quiere lo que nosotros hagamos. Entonces, es una bendición que tenemos estas exhortaciones, tanto para los mayores, para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres, que Dios nos revela exactamente cómo vivir justa y piadosamente para su gloria. Luego el versículo dice: a los jóvenes, exhorta asimismo a los jóvenes. Jóvenes aquí, por supuesto, es lo contrario a los ancianos de los versículos anteriores. Y una pregunta aquí es: ¿por qué el apóstol le manda a Tito que exhorte a los jóvenes? ¿Por qué no a los niños, por ejemplo? ¿O por qué no a los de la tercera edad? ¿Sí saben quiénes son los de la tercera edad? Los de 90 a 100 años, ¿verdad? Esos son los de la tercera edad. Pero ¿por qué específicamente a los jóvenes? Y Pablo no es el único que exhorta específicamente, especialmente a los jóvenes. Salomón lo hace, como vamos a ver. Pedro lo hace también. Juan también lo hace. ¿Por qué se exhorta especialmente a los jóvenes? Bueno, pudiéramos enlistar varias razones. Una, los jóvenes están en una época de transición. No son infantes, no son niños, pero tampoco son adultos, no son maduros, son jóvenes. Están en esa transición de cambios dramáticos y drásticos también. Cambios biológicos, de hormonas, cambios de actitudes y cambios aún en la mente, en lo social. Pasan de lo que es la primaria a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad. Por así decirlo, comienzan a ver el mundo. Comienzan a pensar: ¿para qué existo? ¿Para qué voy a hacer? Muchos comienzan a trabajar, a ganar dinero, a irse de vacaciones solos. Es una transición en la cual toman su identidad, quiénes son. Unos se vuelven muy introvertidos, otros extrovertidos. Unos pasan por depresiones. Unos son totalmente diferentes a lo que eran de niños. Increíbles. Tuvimos una reunión de los de mi generación, de la Prevo, que estuvimos en la secundaria juntos, y yo no los había visto por años, por décadas algunos, ¿verdad? Y este es el Palomares, y este es el Aguirre con el que me había peleado en la primaria, ¿verdad? Este es el Aguirre. Totalmente diferentes. Estamos en una transición y cambiamos, maduramos, por supuesto. Y la Biblia, Salomón, Pedro, Pablo, Juan y otros no hablan especialmente los jóvenes por eso. Segunda razón, los jóvenes son especialmente tentados por el diablo. Los jóvenes son especialmente provocados por el diablo. El diablo es muy sagaz, muy astuto, y sabe que si hace caer a uno en la juventud, lo va a marcar para siempre. En su conciencia va a quedar traumado por el resto de su vida. Es por eso que lean Job 1:1.
un hombre perfecto y santo y justo, bueno. Job llora. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? David ora en un salmo: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué había pasado con Job? ¿Qué había pasado con David? Y ha pasado con muchos de nosotros. Hemos pecado contra Dios y sí hay perdón de Dios sin duda alguna. Pero queda marcado en nuestra memoria, queda marcado en nuestra conciencia, que nos hace sufrir hasta el último día de nuestras vidas. Y muchas veces esos pecados, esos remordimientos nos tumban una y otra vez a través de todas nuestras vidas. Y es por eso entonces que se exhorta especialmente a los jóvenes. El diablo cruel anda como león rugiente buscando a quien devorar, especialmente a ti, joven. Tercera razón: los jóvenes fácilmente caen en los pecados de la soberbia, enojo y lujuria. Es por eso que Salomón les advierte a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Los jóvenes por naturaleza adquieren cierta independencia y sin duda alguna los padres les debemos de dar cierta responsabilidad, cierta independencia y ya no tratarlos como bebés. Los jóvenes tienen más conocimiento y el diablo se aprovecha para resaltar su orgullo. Yo puedo solo. Yo no necesito de mis padres. El diablo aprovecha y nuestra carne también y resalta la soberbia. Los jóvenes, no sé, a ustedes les pasó, me pasó a mí sin duda alguna, lo confieso, creen que ellos están bien. Todos los demás están mal. Yo estoy bien, todos los demás están mal. Se vuelven muy idealistas. Creen que pueden resolver los problemas del mundo. Si hiciera Putin y Trump lo que yo digo, se resolverían todos los problemas ya. La semana pasada una amiga traía una camiseta que decía: claro que sé todo, tengo 10 años. Y así los jóvenes creen que saben todo y saben mejor que sus padres, saben mejor que sus maestros, saben mejor que Dios. Si Dios no hubiera hecho esto, si Dios no me hubiera hecho esto a mí. Los jóvenes específicamente son exhortados por esta razón. Y hay otras, pero la última razón que vamos a ver: los jóvenes tienen cierta salud y fácilmente se olvidan que no van a vivir para siempre. Los jóvenes tienen cierta salud, cierta fuerza. Salomón dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y lo que pasa es que se enfocan demasiado en esta vida y se olvidan de la venidera. Se olvidan de que eso no es todo. Claro, se empiezan a preocupar por el trabajo, el estudio, el ganar dinero, formar una familia, el patrimonio, todo eso. Y lo tienen que hacer, es parte de crecer y ser responsables. Pero eso los lleva a olvidarse fácilmente de que pronto van a confrontarse con su Creador. La vida, nos dice Santiago, es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Me acabo de mencionar de mis amigos de mi generación y les dije, yo no sabía que tenían un WhatsApp, los de mi generación de la Prevo, de la secundaria, tenían un WhatsApp, las noticias y los chismes de nuestra generación y cosas así. Y de vez en cuando lo veo. Y me da tristeza, claro, y me conmueve cuando anuncian el fallecimiento de uno de mis compañeros. Pero ¿cómo?
tan joven, tan joven, tan solo tiene 63, 62, 64 años, tan joven. ¿Y qué es lo que pasa con los jóvenes? Su fuerza, su salud. Se olvidan del futuro, de prepararse para ese último día, de tomar en serio la religión verdadera, las advertencias del Evangelio, que esto no es todo. ¿Y qué daríamos por nuestra alma si ganamos todo el mundo y perdiéramos nuestra alma? Es por esas razones y otras que se exhorta específicamente a los jóvenes. Ser joven es difícil, muy difícil. Y es por eso que se les exhorta a la prudencia. Esta es la última palabra del versículo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y si buscan en un diccionario la palabra prudente, prudencia, se van a encontrar que es una virtud por la cual se actúa con moderación y cautela. Y está bien esta definición del diccionario secular, pero la palabra bíblica, la palabra que usan los apóstoles, los autores de la Biblia, tiene que ver más bien con el pensamiento, con la mente. En la Biblia, ser prudente es estar mentalmente sobrio, sensato, ser sensato, tener buen juicio. Es lo contrario a ser necio. Es por eso que en un proverbio dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y ahora, no sé si ustedes se acuerdan de nuestros estudios de Tito 2, pero si leemos otra vez los versículos, nos vamos a dar cuenta que esta virtud es para todos. Ven el versículo 2, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, respetuosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y de notarse que a los ancianos y ancianas, a las mujeres jóvenes, hay una secuencia, hay una lista de virtudes. Y el apóstol dice específicamente, una de las cosas más importantes para los jóvenes es que sean prudentes. Como dice en otro contexto, que derriben toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleven cautivos todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Esto es lo que necesitan los jóvenes. Ahora, lo dije y lo vuelvo a decir, ser joven es muy, muy difícil. Y los padres muchas veces no comprenden a los jóvenes, lo tengo que decir. Y especialmente creo yo en nuestros días, los jóvenes tienen menos tiempo para ser prudentes. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen menos tiempo para pensar, tienen menos tiempo para meditar. Porque lo que ha pasado con el celular, laptop, el entretenimiento de este mundo, nos quitan mucho tiempo. Y no se vaya a decir aquí de las tentaciones y provocaciones del celular y la computadora y las películas. Pero estoy hablando aquí de que vemos el celular y la computadora para las noticias. No es nada malo ver las noticias. Podemos ver películas buenas, sin duda alguna. Los deportes, algo bueno, claro. Pero lo que está pasando es que tenemos tanta información, tanto entretenimiento, y no tenemos tiempo para pensar profundamente, no tenemos tiempo para meditar profundamente en la vida, en Dios, en la eternidad, en lo que realmente somos y lo que espera Dios de nosotros, qué es lo que creemos. Y se nos olvida que la vida pasará rápidamente. Estuvo hace poco con nosotros el hermano Jaime Adams y estuvimos platicando y se nos hizo increíble. Hace más de 40 años que conozco al hermano Jaime Adams y me acuerdo cómo llegó por primera vez y nos visitó en la casa y los libros que me regaló y cómo me animó a comenzar la iglesia y todo eso.
Y luego se quedó callado y ustedes saben cómo habla el hermano, ¿verdad? Paco, la vida es muy breve. Y ya estoy comenzando a entenderlo cuando me dice eso tan rápido, tan rápido. De personas, bebés, niños que vimos y que ahora ya están grandes y creciendo en la universidad. Increíble. Y lo más malo del caso, y yo creo que el hermano Alfonso o algún otro anciano va a secundarme en esto, es que la vida pasa más rápidamente, entre más años tenemos, más rápidamente pasa. Bueno, a lo que voy es, como jóvenes no lo creemos. Tenemos todo el tiempo, no pasa nada, después lo hago. Va a pasar muy rápido y al rato vamos a estar en nuestro último día. Hay que ser prudentes hoy, jóvenes, para que estemos listos para la vida hoy y la vida venidera. Quiero terminar con unos versículos para animar a los jóvenes. Muy bien, animar a los jóvenes. Jóvenes cristianos, recuerden que pueden ser prudentes por la obra salvadora de la gracia de Dios. Los jóvenes cristianos pueden ser prudentes, van a ser prudentes por la obra salvadora de la gracia de Dios. De eso se trata este pasaje. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto lo podemos hacer porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros en la cruz para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la gran motivación del cristiano. No lo hacemos solo, no nos deja solos. Eso es la obra de Cristo, es fruto de su cruz. Esto está garantizado, entonces. Jóvenes cristianos, en Cristo ustedes son fuertes y tienen la victoria en Él. Es por eso que en 1 de Juan leemos estos versículos. Vean 1 de Juan, esto los debe de motivar mucho. 1 de Juan 2:13. Un apóstol, yo ya anciano, el apóstol más o menos tenía 90, 100 años cuando escribió Apocalipsis y cuando escribió estas cartas. Y nos dice 1 de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ese es el cristiano. Ese es el joven cristiano. En Cristo, en unión con Él, ya que Cristo venció las tentaciones del diablo, su victoria es nuestra. Aprendiendo de Él, alimentándonos de Él, en unión con Él, es una realidad en nuestras vidas también. Porque ante Dios ya es una realidad. Así como la justicia de Cristo es nuestra justicia, su juventud es nuestra juventud. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera descendido del cielo y hubiera muerto en la cruz inmediatamente? Es decir, que hubiera venido del cielo a los 33 años e inmediatamente lo hubieran arrestado y lo hubieran crucificado. ¿No se hubiera salvado? ¿No se hubiera salvado? No se hubiera salvado. Entre paréntesis, ¿verdad? Aquí. Hay que pensar, eso pudiera haber sido una realidad. ¿Cuántos años tenía Adán cuando Dios lo hizo? ¿0? ¿Un día? No. Haber tenido 20, 30 años. 40, joven de 63 años a lo mejor. Bueno,
¿Hubiera sido posible que Cristo hubiera existido en este mundo de 33 años? Claro que sí. ¿Y nos hubiera salvado si hubiera muerto en la cruz? No. ¿Por qué no? Cristo tenía que nacer como bebé, para vivir como bebé, para vivir como niño, para vivir como joven y vivir como adulto, para salvarnos a nosotros, porque tenía que vivir una vida perfecta, conforme a la ley de Dios, como nuestro representante como bebé, como nuestro representante como niño, nuestro representante como joven y nuestro representante como adulto. Y es por eso que nos salva. Su vida perfecta es nuestra vida. Entonces, anota esto. No somos salvos por cómo vivimos nuestra juventud. Somos salvos porque como Cristo vivió su juventud. Esto es lo que nos debe animar y motivar y, por así decirlo, hacer danzar. Yo no soy salvo porque cómo viví yo. Soy salvo por cómo vivió Cristo por mí, como mi representante. Esas son las buenas noticias del cristiano, que Dios nos acepta por Cristo, su vida perfecta ante Dios, y los pecados, injusticias y desobediencias que cometimos nos las perdona porque Él murió en la cruz y ascendió e intercede por nosotros. Por eso, ahora, jóvenes que no son cristianos, y tal vez tu vida es un desastre esta tarde, me estás escuchando, tal vez por internet, estás lleno de remordimientos. ¡Ya! No tienes esperanza para tu vida en este mundo o el venidero. No has podido contestar quién soy yo realmente, quién soy yo, para qué estoy en este mundo. Hicieron una prueba, unas estadísticas, no sé cómo llamarle, a los estudiantes de preparatoria de Inglaterra. Les pidieron que escribieran un poema. La mayoría de los estudiantes de preparatoria de Inglaterra contestaron e hicieron el poema. Y saben que la mayoría de esos estudiantes, ¿cómo tituló su poema? ¿Quién soy yo? Y eso pasa, por supuesto, por la juventud. Que uno se da cuenta, estoy vivo, yo existo, ¿para qué? ¿Quién soy realmente yo? Y mi punto aquí, usted que no es cristiano, para tener la respuesta, ¿quién eres tú? ¿Para qué existes? ¿Qué va a pasar contigo? Tienes que considerar lo que Dios dice sobre tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te creó Él? Y una vez más, tu vida es un desastre, está llena de remordimientos, de dudas. Te voy a animar con el Salmo 119. Ustedes lo conocen el versículo de memoria, estoy seguro. Lo voy a empezar y ustedes van a decir, ese versículo, sí, ese versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Joven, por más sucio, inmundo, por más lleno que esté de remordimientos y problemas, tu vida, tu camino, hay solución, hay limpieza total, hay purificación por la palabra de Dios. Y si me permiten la expresión, hay un borrón y cuenta nueva para tu conciencia, para tu vida. En Cristo, lee la palabra de Dios. Aquí encontrarás, uno de los salmos lo dice, que Dios es bueno y perdonador. Y como vimos en esta mañana, que en Cristo, Dios ha provisto sabiduría, Dios ha provisto justificación, santificación y redención. Arrepiéntete de tus pecados y cree estas buenas noticias de Cristo. Cree el mensaje de la Biblia, cree el mensaje de Dios que nos ha dado acerca de su Hijo. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Esa es una promesa. Es una promesa de Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti.